Dios te bendiga, espero me estés escuchando bien en este día. Y si bien compartí por Instagram la introducción o el anuncio de un tema tan, me parece a mí, importante y tan significativo y tan de nuestra época, como es tener una fe clara, sana y disfrutar la vida cristiana. A ver, la vida es difícil. Ya la vida en sí, en este mundo, es difícil. Y Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero no teman porque yo he vencido al mundo. Yo he venido a traerles una paz, una libertad. Ese he vencido el mundo que Jesús nos dice, encierra un montón de cosas. Bueno, yo lo que quiero es ayudarte hoy. No porque yo sea mejor que otro o sea especial, solo por el conocimiento que uno ha adquirido de la palabra de Dios, ¿sí? Por gracia de Dios. Te vuelvo a decir, yo no soy más que nadie, pero lo que sé te lo quiero transmitir. Así como me acordaba las palabras de Pedro, ¿no? Cuando él dijo, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Cuando le dijo a ese hombre que era cojo de nacimiento, que no podía caminar, de la misma manera, hoy yo te digo, bueno, lo que yo te puedo dar es el conocimiento que tengo del Señor Jesús y de la palabra de Dios. Y en mi humilde percepción y entendimiento de la palabra de Dios, hoy te quiero hablar. Bueno, gracias a todos. Gracias Angie Fernández por estar ahí participando. Gracias a todos los que se están uniendo a este video en vivo, que fue repentino, porque digo, voy a subir videos como hago yo de Instagram, pero a veces me queda la duda si la gente los ve o no los ve, porque Instagram los va subiendo automáticamente cuando yo lo comparto. En Instagram lo sube a Facebook supuestamente, pero no sé si todos lo llegan a ver. ¿Y qué es lo que te quiero decir? No es nada pesado, no es nada largo ni difícil. Yo lo que quiero traerte luz y entendimiento con respecto a la fe cristiana. No sé qué fe estás viviendo. Yo te había puesto en esta introducción, en los primeros videos, si ves anteriores a este video en vivo, estuve escribiendo y poniendo como título ¿qué evangelio estás viviendo? Y creo que ya hemos hablado de esto en otro momento, no sé si me has escuchado. Tal vez siga subiendo videos cortitos de 1 minuto por Instagram y transmitiéndolo a Facebook para que puedas ir viendo distintos versículos bíblicos. Ahora en este momento no voy a estar compartiendo los versículos bíblicos porque tendría que estar ahora con la Biblia en la mano. Lo puedo hacer, sí, pero no es la idea hacer este video en vivo ahora un poco denso, sino quiero al contrario, darte tranquilidad. Ya te puse esos versículos como título, que creo que son muy importantes y clave para empezar a hablar de este tema, que es que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y fíjate que dice que el ladrón viene, y hay que leer el contexto. Nosotros lo que tenemos que entender cuando leemos la Biblia, y con esto quiero darte herramientas. Quiero que me prestes atención, tú que me estás escuchando ahí, que te detengas 1 minuto. No es una prédica más, no es una palabra más para pasar el tiempo, no es porque yo me quiero lucir, no, nada que ver. Yo quiero y tomo muy seriamente este mensaje que te estoy dando ahora. Quiero que prestes atención y te estoy dando herramientas, porque esto te va a servir para tu progreso en la vida espiritual y de ahora en más, cómo te enfoques o veas la vida cristiana o tu relación con Dios o cómo leer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Yo quiero que tú me entiendas. La Biblia tiene un contexto, o sea, cada texto que lees tiene un contexto. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se dijo? ¿Por qué se dijo en ese momento? Cuando Jesús dice, los que han venido anteriormente, acá en Juan 10:10, los que han venido anteriormente han sido ladrones y han venido para robar, matar y destruir. Tenemos que ver el contexto, a quiénes les está hablando, a qué se está refiriendo Jesús. Jesús largó una palabra así suelta en el aire. O sea, muchas veces hay palabras que sí, que son sueltas o que tienen una interpretación abierta, pero muchas veces son mensajes dados exclusivos en ese momento. Es como cuando
que yo no quiero irme ahora de tema, pero como cuando leemos algún versículo del Antiguo Testamento, o leyes o cosas que se han dado en el Antiguo Testamento, que de esto también te quiero hablar, que se dieron en un momento, en un momento determinado, y que fue para una nación o fue para un momento determinado que Dios establece ciertas cosas, pero estamos ahora en el nuevo pacto, y ya te estoy iniciando algo, te estoy anticipando algo. Estamos en el nuevo pacto, el antiguo pacto terminó, empezó uno nuevo. Entonces, cosas que el antiguo pacto no las podemos tomar literalmente para el nuevo pacto, porque entonces seguimos en la ley, no en la gracia. Y cuando nosotros nos introducimos en la fe cristiana, en la fe que habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no podemos observar la ley. Pablo se encarga de hablar muchas veces de este tema. Bueno, eso va a ser más adelante lo que te voy a seguir hablando de esto, que es la idea de estos videos en vivo, o como Dios me muestre, hacértelos, o por Instagram. Pero yo lo que quiero, primero quisiera saber si los videos de Instagram que yo subo, si alguien me quiere escribir, confirmar, primero si se está viendo bien este video, si se está escuchando bien, me confirmen, que me pongan un me gusta o me pongan un comentario si se está escuchando bien, si se puede apreciar bien, y después que me digan si los videos de Instagram que subo, que son de 1 minuto, los ven todos, porque si no los llegan a ver directamente, no subiría videos por Instagram para hablarte de este tema, sino que directamente haría un video en vivo como estoy haciendo ahora. Ojalá haya alguien que en este tiempo de video en vivo esté aportando o compartiendo o preguntando. Sería muy interesante para mí también que participemos, ¿sí? Que no sea yo solo el que hable, que si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, esta es la idea. Tal vez tú te haces algunas preguntas, tienes algunas dudas sobre la fe, sobre lo que estás viviendo en tu congregación, o lo que dicen ciertos predicadores, o lo que dicen tal vez ciertos pastores. Si es real, si tienes alguna duda, yo digo, tener una duda no es malo, no es pecado. A veces te dicen, no, porque si usted duda, hermano, no. Quien te quiera producir miedo, quien no te quiera dejar opinar, pensar, razonar dentro de tu fe, está manipulándote, está privándote de la libertad que tienes en Cristo Jesús. Tú tienes todo derecho a dudar y a poner en tela de juicio ciertos temas, ¿sí? Nadie te tiene que decir, no importa que sea el pastor, no importa que sea el sacerdote, no importa que sea el papa, no importa que sea el apóstol, con todos los nombres que ahora tenemos. Bueno, ese es otro tema para hablar otro día. Acá no hay sagrado, no hay santo, no hay una cosa sagrada que no podemos opinar en contra de él o decir te estás equivocando, ¿sí? No estamos hablando de chismerío, estamos hablando de que yo puedo debatir con quien sea, porque estoy en Cristo tengo libertad, el Espíritu Santo nos ha dado entendimiento a todo. Eso es lo que dice la Biblia, que hemos sido todos bautizados con el mismo Espíritu, y dice que la unción del Espíritu Santo es el que nos da entendimiento. Entonces nadie es más ni menos, cada uno tiene una responsabilidad dentro de la obra de Dios, el que es pastor, maestro, lo que sea, evangelista, pero nadie es mayor. Eso es lo que nos enseña, y Jesús lo enseñó perfectamente. Justamente ahora acá en Argentina están dando la serie Jesús, y citaron ese versículo justo, donde habla Jesús a sus discípulos y le dice, ustedes no van a ser como los gobernantes del mundo, que se creen superiores, que se creen que son mayores. Al contrario, el mayor, el que se cree mayor, o el que tiene un puesto más, puesto entre comillas, una responsabilidad más grande, tiene que ser como el más chico, el menor, el que lidera como el que sirve. O sea, Jesús lo dejó bien claro. Yo no sé por qué después los hombres hacemos estructuras y decimos, no, este está allá arriba, no hay que tocarlo, no hay que opinar, no hay que debatirle, o decimos, no, a este hay que servirle, hay que atenderlo como un rey, cuando Jesús dijo que los siervos de él, los hijos de él, sus discípulos, no iban a ser como los gobernantes, no iban a tener el modelo de los gobernantes de este mundo. Lamentablemente, me estoy yendo de tema, pero lamentablemente está pasando eso. Estamos viendo gente con liderazgo dentro de una iglesia, de una congregación o de un ministerio, donde se los pone como reyes. Ahí viene fulano de tal, rindámonos ante él,
este es el ungido, el especial. No es así. Jesús enseñó que cada uno somos iguales, no hay superiores, tenemos distintas responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo, algunos mayores, algunos menores, pero a nadie hay que rendirse ni besarle los pies. No, el único digno de alabanza, de adoración, el único ungido con mayúscula, ¿quién es? Jesucristo. Nuestra cabeza, ¿quién es? Jesucristo. ¿Sí? Nadie es superior en esta tierra, bajo este cielo, el único es Cristo. Entonces, no confundamos eso de que hay que honrar. Una cosa es honrar, respetar, y otra cosa es rendirle culto a un hombre, o tenerle miedo a un hombre, o no poder opinar sobre algo que está hablando y que por ahí esté equivocado porque es pastor, porque es sacerdote, porque es papa, por lo que sea. No, o apóstol, no. Y eso es mentira, eso es una forma de dominarte, de manipularte, y muchas veces quienes utilizan este método, esta forma de hablar, es para tenerte bajo su dominio, justamente dominar o manipularte o sacarte un provecho, ¿no? O seguir en el poder. De alguna forma, la parte religiosa termina siendo una parte de poder. Vos dirás, ¿cómo? Sí. De esas congregaciones tan enormes donde nadie puede opinar en contra del líder, es una situación de poder, porque se maneja dinero, se maneja atención, se maneja posición. Entonces, tengamos mucho cuidado. Por eso te digo, la palabra de Dios, lo que yo quiero es darte luz para que entiendas que si estás viviendo esto o estás viviendo en una congregación donde tienen estos valores, estos parámetros tan equivocados de lo que enseña la palabra de Dios, Jesús nos viene a enseñar la humildad, que somos iguales. Como dijo Pablo, miremos a los demás como mayores a nosotros mismos, pero no se refiere que vos, porque sos, tenés una ocupación en la iglesia más chiquitita, entre comillas, vas a mirar como más alto. No, dice que entre todos, el pastor tiene que ver como superior a su oveja, y su oveja como superior a su pastor. O sea, todos vernos con alta estima, a eso se refiere, todos tenernos con alta estima, ¿sí? Pero hoy se está enseñando, lamentablemente, las estructuras de la iglesia nos están mostrando, y las distintas doctrinas que a los que yo te quiero llevar a que no vivas de esta manera, que no seamos todos iguales, como que hay superiores y que hay que tener miedo y que hay que someterse. No, tengamos cuidado con eso. ¿Sí? Bueno, no me quería ir del tema y me fui, pero a lo que apuntaba, lo que primero quería empezar con los pasajes de Jesús, cuando él dice, yo he venido para que tengan vida abundante y que el ladrón vino para robar. No nos vayamos de contexto, es lo que te decía, y como hay una frasecita, un refrán muy lindo que dice, un texto fuera de contexto es un pretexto, justamente, porque quien saca de un versículo de su contexto y lo usa como le parece, puede estar manipulando con la palabra de Dios y dando una falsa enseñanza, una falsa doctrina a conveniencia de esa persona, a conveniencia de esa congregación, o por ignorancia repetirla como loro porque la entendió mal y lo repite así. Bueno, yo te quería decir que al decir Jesús está apuntando en ese contexto. Cuando lees, el contexto sería lee antes todo lo que viene hablando Jesús antes y lo que está pasando históricamente y a quién él se está dirigiendo cuando le dice esta palabra, que el ladrón vino para robar, matar y destruir, y que él vino para dar vida. Y seguí leyendo después, porque después vas a ver que ellos se defienden, estos religiosos. Y a lo que quería apuntar, que Jesús acá le está hablando a los religiosos, le está diciendo al sistema religioso, como puede pasar hoy también, porque muchas veces nosotros lo miramos a esa maquinaria religiosa de la época de los hebreos, de esa época, de los judíos, y creemos que eso ya es del pasado, que nosotros no vamos, en nuestras congregaciones no pasa eso, en nuestro círculo, o por ahí a lo sumo lo atribuimos a otra religión cristiana, no la nuestra. Pero sí, dentro de tu misma estructura religiosa, donde tú estás, yo no te digo que te esté pasando, tal vez no, estás en una congregación donde se habla la gracia, la humildad en Jesucristo y la libertad en Cristo, pero puede haber muchas que yo sé, porque tengo conocimiento y sé y me cuentan, que viven sometidos bajo una estructura religiosa donde no los dejan vivir en libertad en Cristo Jesús, en paz. Les hablan, por ejemplo, de estructuras y doctrinas y formas que están poniendo dentro de esa misma congregación o denominación, digamos. Cuando yo hablo de denominación,
Hablemos que dentro de las partes, por ejemplo, evangélica, hay denominaciones. Está la denominación pentecostal, está la denominación bautista, está la denominación distintas asambleas de Dios. Bueno, cada una tienen como una doctrina, ¿sí? Y dentro de esas mismas denominaciones también hay otras digamos, denominaciones o movimientos, o no sé cómo llamarlo. Entonces, es grave cuando todo se empieza como a distorsionar, porque cada denominación saca una doctrina nueva, ¿no? Nosotros nos quejamos muchas veces de la parte religiosa, que ya sabemos, a veces cuando nosotros venimos de la estructura católica, bueno, vamos a darle nombre y listo, vamos a decir cómo son las cosas. Venimos a la estructura católica y decimos, porque la doctrina católica tiene sus estructuras, tradiciones y cosas que muchas cosas las han agregado, ¿no? Y que no están en la palabra de Dios o que han quitado. Pero bueno, también en la parte evangélica, si somos sinceros, hay muchos que han agregado cosas. Yo no sé si quitado, pero agregado cosas. Y algo muy común que yo veo es que se quiere seguir practicando ciertos rituales o ciertas leyes, seguir sosteniendo leyes del antiguo pacto que no son para aplicar ahora y vivir ahora. Y hacen que la gente diga, gracia más ley. Y nosotros decimos que no, porque nosotros nos cansamos de decir lo evangélico es la gracia, porque ahora estamos en la gracia, porque no cumplimos ciertos rudimentos o tradiciones del antiguo pacto. Pero sin embargo, cuando examinamos y escudriñamos profundamente, en muchas congregaciones o en muchas doctrinas de algunas denominaciones cristianas evangélicas, vemos que están practicando algunas leyes del antiguo pacto. Entonces, ¿cómo es? ¿Qué es lo que está pasando? Si no estamos en la ley, ¿por qué se cumple tal punto de la ley? Los que tienen un poquito de conocimiento de la Biblia lo saben a esto, que Pablo dijo, si queremos cumplir un punto de la ley, tenemos que cumplirla toda. Y dice que el hombre no va a ser justificado por la ley, porque todos hemos pecado, entonces estamos condenados por esa ley. Entonces, si queremos que cumpliendo un puntito de la ley ya somos mejores, le estamos faltando el respeto a Cristo. Y eso lo dice Pablo, y eso te lo quiero ir mostrando con versículos después en los distintos videos que hagamos. Ahora te mostré estos dos versículos, de que Jesús dijo que yo he venido para traer vida abundante, no me quiero extender y pasar al pasaje donde Pablo, yo no te estoy inventando nada, agarra la Biblia ahora, si tienes tu Biblia ahí en Gálatas, y te lo dejo como tarea, lee Gálatas, todo Gálatas, y te vas a dar cuenta que te habla de lo que yo te digo, cómo los creyentes de esa época se habían introducido judíos con doctrinas de su época y querían hacer que la gente volviera a la ley o cumpliera ciertas cosas de la ley que ya el apóstol Pablo, siendo judío, había dicho, no, esto ya fue, como hablamos acá, ¿no? Como hablan los jóvenes, ya está, no vuelvan, quien quiere volver a la ley le está faltando el respeto a Cristo. Hemos caído de la gracia, dice Pablo. Mirá qué grave, dice. Nos apartamos de la gracia si volvemos a la ley. O sea, Dios está en desacuerdo con volver al antiguo pacto. Seamos más claros. Entonces, como una falta de respeto, no confiamos en la gracia y en la obra perfecta de Cristo. No tenemos que agregar nada. Muchos dicen, pero si cumplís tal mandamiento, no voy a dar ahora el nombre, pero después lo vamos a ir viendo, tal ley vas a ser bendecido por Dios. Y a mí lo que me dice el nuevo pacto es que por obediencia a Cristo, por creerle a Cristo, cuando hablamos de obediencia, tampoco estamos hablando de obediencia a la ley, porque muchos interpretan que cuando se habla de obediencia, se habla de obediencia a la ley. No, obediencia a Cristo, a los mandamientos de Cristo. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? El amor, la misericordia, la verdad, el predicar el evangelio, el amarnos unos a otros, el perdonarnos. Hay unas leyes nuevas en el nuevo pacto que no tienen nada que ver, o sea, son superiores al antiguo pacto. Pero hay leyes del antiguo pacto que muchas veces algunos me pueden entender, que tienen que ver con la bendición, que hablan, no, porque la Biblia dice en el antiguo que si hago esto Dios me va a bendecir, sobre todo en la parte económica, porque siempre parece que se apuntara a lo económico. Pero eso fue en el antiguo pacto, para un momento determinado. Ahora me dice el nuevo pacto que por la fe en Cristo entro a la gracia y entro a una vida bendita en Cristo Jesús. Si alguien te quiere decir que tú eres maldito porque no cumplís cierta ley del Antiguo Testamento, dile,
Yo soy bendito en Cristo Jesús. ¿De qué me estás hablando? Atrás, Satanás, digámosle. Fuera de mí, Satanás, digámosle al que nos está diciendo que ahora somos malditos. Que nadie nos maldiga, por favor. Somos benditos en Cristo Jesús. La sangre de Cristo, el sacrificio en la cruz nos hizo benditos. Dice que fue, en Colosenses fue clavado, dice, la acta que estaba en contra nuestra, que nos hablaba en contra, el acta del antiguo pacto, de los mandamientos, de las leyes del antiguo pacto, que hablaban en contra, fue crucificado con Cristo para que nosotros vivamos en gracia, por la fe. Por la fe somos salvos, por la fe somos libres, por la fe somos benditos en Jesús. Que nadie te diga que tú estás maldito, mal, porque no cumplís una ley del antiguo pacto. Porque entonces estás queriendo reivindicar, o quien te dice eso te quiere reivindicar el antiguo pacto. Y ya no es suficiente la gracia de Jesús. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque estamos faltando a Dios haciendo esto y no nos damos cuenta. Y muchos lo utilizan para manipularte, ya sea para el dinero, ya sea para tenerte bajo dominio, o todas estas estructuras, como te digo, que los líderes son superiores, no se puede discutir con ellos, o ellos tienen la palabra santa y la revelación. No, todos somos ungidos por el Espíritu Santo, todos somos bautizados por el Espíritu Santo, tenemos distintos dones, tenemos capacidades, podemos, si queremos, entender la palabra de Dios. Dios nos puede dar luz a nosotros también, podemos debatir con quien sea, si Dios nos da luz. Y si no tenemos, bueno, recién comenzamos en el camino del Señor, bueno, necesitamos, obvio, que nos ayuden. Hay cosas que no podemos entender, pero cuando ya tenemos años y tenemos conocimiento de Dios, no podemos pensar que siempre tenemos que estar por debajo de una persona que nos diga lo que tenemos que hacer, o que no se le puede discutir a él porque es pastor, sacerdote o lo que sea. No, Dios nos ha dado luz. Si estamos ya un tiempo caminando con Jesús, si somos humildes y hemos realmente buscado conocerle sinceramente, leemos su palabra, oramos, tenemos comunión, Dios nos da entendimiento. Que nadie te haga creer que sos menos y que no podés, o que no entendés, o que no podés debatir con nadie, o que no podés corregir a otra persona por mal que sea, tenga una posición, entre comillas, de liderazgo o autoridad. No. Y ya te digo, la autoridad es Cristo. Abajo de Cristo somos todos iguales, con distintas responsabilidades, que debemos respetar, sí, pero no que son esas personas superiores y que nos tenemos que rendir ante ellos y que no podemos hablar. No, eso no es así. Eso no nos enseña Cristo, eso no nos enseña los principios de los apóstoles, los valores que enseña la palabra de Dios. No es eso, ¿sí? Una cosa es respeto, otra cosa es miedo, sometimiento. No es lo mismo. Respeto le debemos a todas las personas, ¿sí? A ver si está claro. Bueno, no me quiero extender para seguir hablando otro día y seguir hablando y tocando otros puntos más importantes. Pero el versículo que te toqué, bueno, para que te estaba explicando, no sacar de contexto. Cuando Jesús dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir, está hablando de los religiosos, está apuntando a los religiosos. Yo sé que este versículo se usa mucho para apuntar solo a que el diablo vino, que nos vino a sacar cosas, la felicidad. Es verdad, el diablo actúa en todo lo que tiene que ver con la infelicidad, con la desdicha del hombre. El hombre le hizo caso a las mentiras del diablo, entonces estamos siendo perjudicados, hemos sido perjudicados, y cuando le damos lugar, no, nos termina también convenciendo y haciendo mal. Pero cuando Jesús está hablando ahora, está hablando digamos de una parte del accionar de este, si queremos ponerle en esto al diablo, es en el accionar de los religiosos, que estaban siendo utilizados por el mal. Porque a la gente ponerles cargas pesadas y oprimirlos, le estaban robando la felicidad, la dicha, la comunión, una relación con Dios. Ellos no practicaban el amor y la misericordia, como Jesús le dice. Ustedes, en una parte Jesús le dice, diezman todo, hasta la última semillita de la última planta y de todo, pero se olvidan del amor y la misericordia. Jesús les está diciendo claramente que se están equivocando y que están haciendo mal a la gente. Y si ustedes ponen cargas pesadas, ustedes se acordarán. Le dice hipócrita, le dice Jesús. Jesús a los que le habla duro es a los religiosos, no le habla a la gente común, a la gente que estaba en la calle o que estaba sometida o esclavizada por sus pecados. Jesús a los pecadores los vino a libertar, no a condenar. Les vino a traer palabras de libertad y de salvación. Pero a los religiosos sí les decía, hipócritas. Ay de ustedes, les decía Jesús, por lo que iban a recibir
por lo que están haciendo ahora, que ahora la están pasando bien, sometiendo a la gente, dominando, quitándole el dinero. Bueno, fíjate si no se parece mucho a lo que está pasando ahora. Hoy hay estructuras religiosas, doctrinas que a la gente le hacen tener miedo, viven sometidos, le sacan dinero, le enseñan mandamientos equivocados, le vuelven a llevar al antiguo pacto y con eso manipulan y hacen vivir a la gente mal. Mucha gente está viviendo mal, con miedo. No, Dios me va a maldecir porque no di el diezmo, porque no puse tanto dinero, Dios no me va a ayudar porque hoy no estuve en la iglesia. No, no es así. Todo lo hacen como una ley para tenerte sometido y no es así. En la Biblia cuando enseña que no nos dejemos de congregarnos, porque yo me conozco los versículos bíblicos, tal vez alguno me escucha ahora y dirá, pero este no leyó lo que dice. Sí, yo leí donde dice no dejen de congregarse. Sí, pero no es una ley, porque estamos en la gracia. Cuando Pablo en Hebreos, el autor de Hebreos, dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, es para animarnos, porque reunirnos entre cristianos, y ahora no lo podemos hacer, lo tenemos que hacer por video, por Zoom, y podemos estar unidos como iglesia igual. Pero cuando Pablo, el autor de Hebreos, dice, que no se sabe bien si es el apóstol Pablo, dice no dejen de congregarse como tienen algunos por costumbre, para estimularse, dice, al amor y a las buenas obras. Está animándolos porque sabe que juntarnos nos bendice y nos hace bien. Pero tampoco dice que es una ley y que si no te congregás, faltaste a la iglesia por algún motivo, te vas a sentir mal, vas a ser maldecido porque no fuiste a la iglesia. O mucha gente hoy por hoy no sabe dónde congregarse y está dudando, y que alguno venga y te diga, no, usted está mal porque usted no va a la iglesia, entonces está siendo maldecido. No tomes nunca eso. Si tú eres un verdadero hijo de Dios que has aceptado a Jesús como tu Salvador, le has entregado un día tu vida a Cristo, caminas con Él, tienes temor de Dios, lees su palabra, que nadie te diga que estás maldito porque no haces esto, no haces el otro. No, si eres libre en Cristo Jesús. Por eso Jesús le dice al ladrón, esos religiosos mentirosos y ladrones a veces literalmente porque le sacaban plata a la gente, ¿sí? Como pasa hoy también. Jesús le decía, esos son los que vinieron antes de mí, los que no entraron por la puerta, dice. Yo entro por la puerta y los saco, y yo soy la puerta, dijo Jesús, que les doy salvación y los llevo a comer pastos frescos. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. Los demás son asalariados, son que están por conveniencia, porque pueden sacar rédito, dinero. Jesús fue muy claro y lo estaba diciendo que ese ladrón eran estos religiosos que venían a robar, matar y a quitar la felicidad de las personas y a dominar a las personas y a someterlas con interés, porque a ellos les gustaba el poder, les gustaban los halagos y les gustaba también vivir bien lujosamente y con dinero, como muchos religiosos de hoy, en el ambiente evangélico como en el ambiente católico. Buscan posiciones y están en lugares religiosos porque les da poder y les da dinero. No digo que todos hacen eso, pero hay muchos que lo hacen por eso, porque estamos viviendo en un mundo muy corrupto, y así como vemos corrupción en la política, lo vemos en la parte religiosa. Así que no nos sorprendamos y no nos olvidemos las palabras de la palabra de Dios, las advertencias, lo que yo les acabo de decir del apóstol Pablo cuando habla en Gálatas. Lee, como tarea te dejo, lee Gálatas y fíjate todo lo que dice, cómo habla de no volvernos a la ley, y que es lo mismo que está pasando ahora. La gente te vuelve a la ley. Nosotros creemos que volver a la ley sería, no sé, no comer sangre, no comer esas cosas que nos dice, bueno, que estaba prohibido para los judíos. No, eso no. Hay otras cosas de la ley que hoy te quieren imponer y decir que las tenés que cumplir porque conviene, porque tiene que ver con la plata, por ejemplo, con el dinero. Entonces, si alguien te quiere someter y hacer cumplir algo de la ley porque dice que lo dice la Biblia y por dice decirle, lo dice el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. Yo soy bendito por Jesús, soy bendecido por Jesús. No tengo que observar la ley. ¿Sí? Lee Gálatas, vas a ver desde el capítulo 1 todo, no es muy largo, vas a ver cómo te habla de la libertad en Cristo, de la gracia, de no volver a la ley, de que se está predicando otro evangelio. Bueno, hoy nosotros nos damos cuenta porque ya por décadas y no sé cuánto tiempo se predica en algunas congregaciones un evangelio mezclado con ley, con legalismo, y hace tanto daño eso, tanto daño. Yo te invito en estos estudios, en estos tiempo que yo te voy a estar hablando y que estudiemos la palabra de Dios juntos y veamos que lo que te estoy diciendo es verdad, pero para tu bien. A ver, yo no saco nada con esto, te estoy hablando al contrario, te estoy dando libertad,
para que entiendas y conozcas y escapes del engaño. Dios ha puesto esta carga, digamos, en mi corazón, o este sentir en mi corazón, para alertarte, animarte, así como hay tantos otros hermanos que también se han dado cuenta de esto y están hablando por sus videos en YouTube, en Facebook. Bueno, yo hoy también soy parte de esto y quiero, pero no es porque yo me uní a alguien, lo siento yo y he visto otros hermanos que hacen lo mismo y doy gloria a Dios porque veo que se están dando cuenta de que se está enseñando mal la fe. Y yo quiero animarte para esto. Entonces, ya finalizando, como te hablé de este versículo, de que el ladrón dice vino a robar, a quitar, y tiene que ver con la parte espiritual y religiosa, nos quiso sacar la paz, la felicidad, la dicha que Jesús nos vino a dar. No dejes que justamente que el diablo te quite esto, no a través de una imagen religiosa, a través de una influencia religiosa denominacional o lo que sea, de un pastor, de un predicador, de un sacerdote, de lo que sea, o de una institución, te quite la libertad y la paz que podés tener en Cristo Jesús. Si no has recibido a Cristo Jesús, te invito a recibirlo y te digo que la fe en Cristo es hermosa, es una vida abundante, como dijo Jesús. Muchos han visto una imagen muy fea por lo que han hecho los hombres, pero Dios es diferente. La paz y la felicidad y la dicha que Dios te da es muy diferente. Y el otro versículo que cité ahí, que dice, conoceréis la verdad, dice, si conocen mis palabras, si escuchan mis palabras, van a conocer la verdad, y esa verdad los va a hacer libres. Ahí le está diciendo Jesús que los religiosos le enseñaban tradiciones y estructuras, y temores, y esclavitudes, y pesos y cargas pesadas que llevaban, que les imponían, y no los dejaba vivir en una vida ligera, en libertad, en una comunión, en una relación con Dios natural, no sé cómo decirla, sin estructura, sin impedimento. Jesús vino a darnos esa libertad para entrar a su presencia. Él murió por nosotros y resucitó para que ya no tengamos miedo y ya no tengamos que necesitar de otro mediador. El único mediador fue Cristo. El Espíritu Santo es el que viene a nuestra vida, el que nos da entendimiento. Entonces no tenemos que tener miedo o pensar que tenemos que ser dependientes de una persona, de un líder religioso, o tenerle miedo, o tener miedo a Dios porque no cumplir tal ley. Entonces, ¿para qué vino Cristo si no te trajo paz, libertad y vida abundancia? Repites como un loro. Jesús vino para darme vida y vida en abundancia y no la estás viviendo. Estás viviendo una vida de miedo, de temores y observando la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si crees, crees de verdad. Si crees en la gracia, estás en la gracia. Entonces no aceptes a nadie que te diga tenés que cumplir la ley, tenés que cumplir estas leyes del antiguo pacto. No le creas a alguien que te dice eso. Vive en la libertad de Cristo. ¿A quién le vas a obedecer? ¿A Cristo o a los hombres? Como le dijeron esa famosa frase en Hechos de los Apóstoles Pedro y los amigos de Pedro, cuando le dicen ustedes no van a hablar en nombre de Cristo. Y Pedro le dijo, ¿a quién es necesario? Es necesario obedecer a Dios más que a los hombres. Y no tuvieron temor. Entonces, ¿a quién le vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿A Cristo o a los sistemas religiosos donde te hablan de volver a un legalismo y cumplir leyes y tenerle miedo a líderes cristianos porque son mayores o superiores que vos? No sigas esa corriente. Jesús te vino a dar libertad. Eres un bendito en Jesús si has creído en Él. Y hoy te quiero invitar, porque si no has creído en Él, si no le has aceptado, no le has recibido, quiero que sepas que Dios te ama y que Jesús vino para darte libertad y a vivir una vida en paz, perdonado de tus pecados, que Él quiere perdonarte, Él quiere que tengas paz y reconciliarte con Dios Padre y que puedas vivir esta vida de libertad. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, por la fe en Jesucristo, y quiero animarte a aceptar y hacer una oración si no has aceptado a Cristo. Y si has vivido sometido a una esclavitud, que hoy también tus cadenas sean desatadas, es mi oración. Que sean desatadas esa cadena de la religiosidad, del legalismo. Jesús te vino a que vivas una vida en libertad. Así como le dijo a los de su época, ustedes han sido esclavizados, ustedes han sido robados,
Ustedes, el ladrón ese que vino, que eran los religiosos, han venido a ustedes a quitarle la dicha, la felicidad, una comunión real y libre con el Padre. Yo ahora se las vengo a devolver, le vengo a devolver la felicidad, la dicha. Jesús vino a traerte esa vida abundante, la que te había robado el enemigo espiritual, que muchas veces está metido y camuflado dentro de la parte religiosa de la que vos menos te esperás. Bueno, yo te animo ahora. Primero, al que no aceptó a Jesús, que hoy le diga a Jesús que si realmente crees en Él, que crees, que lo aceptás, que lo recibís y que te querés reconciliar con Dios. Y aquel que estuvo viviendo equivocadamente, tal vez por ignorancia, porque creía que estaba haciendo bien, bueno, Dios te quiere desatar esas ligaduras de opresión del legalismo religioso. Hoy quiero orar por vos y quiero animarte y que ores conmigo, aquel que no aceptó a Jesús, que no ha aceptado a Jesús en su corazón, que lo pueda hacer en este momento. Tú que me estás escuchando y que nunca le abriste tu corazón a Jesús, que hoy lo puedas hacer. Y dile así: Padre del cielo, en este día, yo te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por estar sin ti, por estar lejos de ti, por no escucharte, por no escuchar tu palabra, por no buscarte. Somos todos pecadores. Yo necesito tu salvación. Todos estamos lejos de ti por no conocer el evangelio del amor y de la gracia de Dios. Pero hoy nos damos cuenta que necesitamos de ti, de tu perdón. Yo necesito de ti. Le pido perdón por mis pecados. Creo que Jesús vino a morir en la cruz por mí. Creo que Él me perdonó y me bendijo a través de esa obra en la cruz. Al morir, murió por mí, por lo que yo no podía vivir, murió por mis pecados y fueron clavados en la cruz. Murió y llevó con Él toda la ley, todo aquello que me inculpaba, lo clavó en la cruz. Y nació una nueva vida para un nuevo pacto. Resucitó para darme nueva vida a mí y para resucitarme a mí. A una nueva vida, que es por la fe. Gracias por Jesús, acepto a Jesús como mi Salvador, creo en la gracia de Jesucristo y empiezo a caminar con Él a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero orar por vos y que Dios desate esa libertad y esa paz en Cristo Jesús. Jesús te llamó a vivir una vida abundante de paz y libertad, que nadie te esclavice, ¿sí? Así que quiero orar por vos y oramos juntos, porque yo no soy nada, pero vos y yo juntos, dice Jesús, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él, ¿sí? Allí está Él. Amado Dios, bendigo a mi hermano que me está escuchando, a mi amigo, y que aquel que aceptó a Jesús por primera vez, aquel que escuchó el mensaje, sea lleno de tu Espíritu Santo, lleno de la paz, lleno de la gracia, que pueda empezar a tener comunión contigo. Señor, bendice, abre los ojos de los que están ciegos, que a través de la Escritura puedan tener luz y empezar a vivir una vida de comunión y de relación sana con Dios Padre. Bendigo a cada uno del que está escuchando y aquel que vivió sometido y hoy se da cuenta y es libre de Señor, y hoy pueda recibir esa libertad en Cristo Jesús, esa libertad que nos viniste a traer tú, esa vida abundante, ese conocimiento de la verdad para ser libre. Bendice y toca a cada hermano amigo que está escuchando ahora. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Señor, trae esa bendición, trae esa restauración, corta las cadenas y la ligadura de opresión del legalismo y la religiosidad, de la falsa religiosidad. Señor, somos libres en Jesucristo, somos benditos en Jesucristo, estamos en la bendita gracia, en el nuevo pacto de perdón, de amor, de misericordia en Cristo Jesús. Te damos gracias, amado Dios, por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, que Dios te siga colmando de bendiciones y de libertad en Cristo Jesús y cada día tengas más conocimiento de esta gracia hermosa a la que te llamó Jesucristo, a la que el Dios Padre te la dio a través de su Hijo. Vive la gracia, disfruta del amor y la misericordia de Dios. Dios te bendiga.